Ok, vamos a leer Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, y nos vamos de dos en dos. Alguien se va a quedar con uno nada más. Hasta aquí, hasta Apóstoles. Castigo de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sí. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira los pies de los hombres que sepultaron a tu marido. Están a la puerta y te secarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Amén. El mensaje para hoy se titula Mentiras que los cristianos se cuentan. La psicología muestra que el ser humano no siempre se engaña conscientemente. Con frecuencia, la autojustificación surge como un mecanismo de protección emocional. Mentirse a uno mismo permite reducir temporalmente la ansiedad, la culpa o el miedo. Cuando una realidad amenaza la imagen personal, se tiende a modificar la interpretación. Así se puede conservar la idea de que se es bueno, capaz, responsable o coherente. Uno de los mecanismos relacionados con esto es la disonancia cognitiva. Esta aparece cuando las acciones contradicen las creencias o valores. Para disminuir esa incomodidad, se puede cambiar la interpretación en lugar de cambiar la conducta. Por ejemplo, quien sabe que actuó mal puede decir: no tuve otra opción. La explicación no necesariamente describe la realidad, pero protege la autoestima. Otro mecanismo frecuente es la negación, mediante la cual se evita reconocer aquello que resulta doloroso. También se utiliza la racionalización para construir explicaciones aparentemente razonables para decisiones cuestionables. La psicología reconoce además la influencia de los sesgos cognitivos. Estos hacen que se seleccione, interprete y recuerde la información de manera favorable a las creencias personales. Por eso se recuerdan fácilmente los aciertos y se minimizan los errores. La autoimagen también desempeña un papel fundamental en este proceso. Cuando admitir la verdad amenaza la identidad, es tentador modificar la verdad en la mente. Yo tengo otros datos. Esto explica por qué algunas personas permanecen durante años en relaciones, hábitos o decisiones perjudiciales. Reconocer que se equivocaron implicaría aceptar pérdidas, responsabilidades o decisiones equivocadas. Entonces, el mentir se proporciona un alivio inmediato,
aunque genere consecuencias posteriores. No, el sexenio no ha estado tan malo. Sin embargo, la autoilusión no siempre es completamente negativa. Ciertas formas de optimismo pueden ayudar a enfrentar dificultades y mantener la motivación. El problema aparece cuando el autoengaño sustituye permanentemente el contacto con la realidad. Entonces impide aprender de los errores y favorece la repetición de conductas perjudiciales. La honestidad con uno mismo requiere tolerar emociones incómodas y aceptar las limitaciones. También exige distinguir entre lo que se desea que sea verdad y lo que realmente se puede comprobar. Madurar psicológicamente implica desarrollar la capacidad de confrontar la propia narrativa. Decirse la verdad a uno mismo puede ser doloroso, pero permite corregir, aprender y crecer. En última instancia, la persona que se conoce mejor no es quien nunca se engaña, es quien tiene el valor de descubrir cuando está utilizando una mentira para protegerse de la verdad. Los cristianos no se encuentran exentos de mentirse a sí mismos, sobre todo cuando hacen oídos sordos a la exhortación de otros cristianos y aún a la del Espíritu Santo. Inclusive, pueden utilizar argumentos aparentemente espirituales para justificar aquello que simplemente quieren hacer. Por eso, hoy vamos a considerar 3 mentiras que los cristianos pueden llegar a contarse a sí mismos y veremos lo que la Biblia dice. El primer punto es: Dios quiere que sea feliz. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Confundir la felicidad pasajera con la plenitud o el propósito es muy habitual. Esta premisa se utiliza a menudo para justificar decisiones impulsivas o éticamente cuestionables bajo el argumento de: Dios solo quiere que yo sea feliz. ¿Acaso Dios no desea nuestro bien? Esta afirmación parece correcta a primera vista. El problema está en definir el bien exclusivamente como aquello que nos produce felicidad inmediata. Pensar que Dios quiere que yo sea feliz puede convertirse en una justificación para tomar decisiones impulsivas o incluso éticamente cuestionables. Esta relación me hace feliz. Esta decisión me hace feliz. Y entonces llegamos a la conclusión: si me hace feliz, Dios debe quererlo para mí. Pero entonces hemos convertido nuestros sentimientos en la medida de la voluntad de Dios. La felicidad es una experiencia emocional, mientras que la voluntad de Dios es una realidad espiritual y moral. La verdad es que no todo aquello que nos hace felices nos hace bien. Un diabético le puede encantar el chocolate, pero no le va a hacer bien. No todo aquello que nos hace sentir bien es correcto. Hay decisiones correctas que producen dolor, obediencias que cuestan y renuncias que duelen. Romanos 12:2 nos llama a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien a dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta, siempre, lo entienda o no lo entienda. El texto nos enseña que necesitamos una mente renovada para discernir la voluntad de Dios.
no simplemente una emoción satisfecha. Vean Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, esto nos recuerda que seguir a Cristo implica negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo cada día. Vean Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Nos está presentando a Cristo como el modelo supremo de obediencia y entrega. Se despojó, se vació, no hizo uso de sus atributos divinos y fue obediente hasta la muerte de cruz. Vean 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Nos está advirtiendo contra el amor del mundo y los deseos del mundo. Por eso, la pregunta correcta no es, ¿esto me hace feliz? Sino, ¿esto agrada a Dios? La voluntad de Dios no debe medirse por lo que me hace feliz, sino por lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Él. La mentira es, Dios quiere que yo sea feliz. Por lo tanto, aquello que me hace feliz debe ser bueno para mí. Es una mentira. La verdad dice, Dios quiere mi bien, pero mi verdadero bien no siempre coincide con mi felicidad inmediata. A veces Dios no quiere quitarme una dificultad, quiere transformarme a través de ella. A veces no quiere darme lo que estoy pidiendo, quiere enseñarme a confiar en Él. Y a veces no quiere que siga el camino que me hace feliz, quiere que siga el camino que me hace santo. En la teología cristiana tradicional, el énfasis suele estar en la transformación personal, el carácter, la paz interior y el servicio a los demás, lo cual a menudo requiere disciplina, sacrificio o atravesar momentos difíciles. Dios quiere que crezcas en santidad. El segundo punto lo encontramos en 2 Corintios 1, 13 al 11. Dios no me da más de lo que puedo manejar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Y si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho,
dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Amén. Amén. Entonces, Dios no me da más de lo que puedo manejar. Bueno, eso es una frase muy común para consolar en momentos difíciles, pero puede ser engañosa. La intención suele ser buena. Queremos animar y consolar, pero necesitamos tener cuidado, porque esta afirmación puede hacernos creer algo que la Biblia realmente no promete. Vean primero a los Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Entonces, primero a los Corintios 10:13 enseña que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Pero este texto habla específicamente de la tentación, no de todas las circunstancias de la vida. Pablo describe en 2 Corintios 1, 8 al 9, véanlo. Pablo, ¿no? Aquí, ¿dónde? Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Entonces Pablo está describiendo aquí una situación en la que fueron abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas, hasta desesperar aún de la vida. Y explica que esto ocurrió para que no confiaran en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto es precisamente lo interesante. Dios puede permitir circunstancias que superen nuestra capacidad para enseñarnos que no debemos depender exclusivamente de nuestra capacidad. Vean el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que está declarando es que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Isaías 40, 29 al 31. El día esfuerzo alcanza. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Amén. Entonces nos está recordando que Él da fuerzas al fatigado y que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Creo que faltó el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Si yo creo que Dios nunca me dará más de lo que puedo manejar, puedo terminar pensando, yo puedo manejar lo que se me presente. Y entonces la atención se concentra en mí. Mis recursos, mi inteligencia, mi experiencia, mi capacidad, mis cuates, mis contactos, mis palancas. Yo. Pero el propósito de Dios muchas veces es llevarnos al punto contrario. No puedo hacerlo solo. Acuérdense de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si eso es para la parte espiritual, lo es para todo, porque ahí comienza la dependencia. Según a los Corintios 12, 9 al 10. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, según a los Corintios 12, 9 al 10, profundiza esta verdad. La gracia de Cristo basta y su poder se perfecciona en la debilidad. Vean Filipenses 4, 11 al 13. No te hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Filipenses nos está mostrando que Pablo aprendió a vivir tanto en abundancia como en necesidad, dependiendo de Cristo. La fe cristiana no consiste en afirmar yo puedo con todo. La fe puede decir esto me supera, pero a Dios no. La mentira es Dios nunca permitirá que enfrente algo que supere mi capacidad. La verdad es que Dios puede permitir circunstancias que superan mi capacidad para enseñarme a depender de Él. Hay ocasiones en que Dios no quiere demostrarme lo fuerte que soy. Quiere demostrarme cuánto lo necesito. Dios no prometió que nunca enfrentaremos algo que no podamos manejar. Pero podemos estar confiados en que nunca enfrentaremos algo que Él no pueda manejar. La vida en sí misma puede ser abrumadora. Pero si no confiamos en nuestra propia fuerza y dependemos completamente de Dios, demostramos en quién hemos depositado nuestra fe. Lo que enfrentes, Dios lo puede manejar. El tercer punto es, como llego a pecar, soy pecador. Romanos 6, del 6 al 14. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Aquí encontramos una de las formas más sutiles de autoengaño espiritual. Muchos cristianos se definen a sí mismos como pecadores. Y esto me cayó el 20 hace un buen rato. Con el que era mi pastor nos saludábamos de, hola pecador, ¿cómo estás? La primera vez que me lo dijo yo así como que dije, ¿qué onda? Y él me dijo, ¿qué, acaso ya no pecas? Entonces vean, muchos cristianos se definen a sí mismos como pecadores. Pero la Biblia presenta una nueva identidad para quienes estamos en Cristo. Aunque seguimos cometiendo pecados, nuestra identidad fundamental cambia.
Pablo se dirige a los creyentes como santos, llamados a ser apartados, y nos recuerda que somos una nueva creación. Según a los Corintios 5:17. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne? Esta es la segunda y listo. Primera, ¿verdad? No, en segunda a los Corintios, pero 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aferrarse a la antigua identidad nos impide vivir en la libertad y la victoria que Cristo nos ofrece. Pues aunque es cierto que el creyente, mientras permanece en la carne, todavía puede pecar, hay una diferencia enorme entre decir, soy un creyente que todavía puede caer en pecado, a decir, el pecado es lo que define quién soy. Quien ha nacido de nuevo ya no debe vivir bajo la identidad del viejo hombre. En Cristo es una nueva criatura. El viejo hombre fue crucificado con Cristo para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Romanos 6, del 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Quien ha nacido de nuevo está muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal, porque el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Gálatas está expresando la realidad. El pecador está clavado en la cruz. El creyente no debe resucitar su antigua identidad para justificar su conducta presente. La Biblia dice que Dios echó nuestros pecados al fondo del mar, pero hay cristianos que les encanta hacer apnea y se avientan a buscarlos. Si el Señor ya los echó al fondo del mar, ¿qué los andas buscando? Ciertamente, el creyente puede resbalar, puede caer, puede pecar, pero el pecado ya no es su estilo de vida, porque ya no es su Señor. Vean 1 Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces aquí nos está enseñando que en el contexto de la nueva vida en Cristo,
quien ha nacido de Dios no practica el pecado como patrón de vida. Ahora, esto no significa que el creyente sea incapaz de pecar. Primera de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, Juan en la misma epístola ya nos había dicho que podemos pecar y nos llama a confesar nuestros pecados. ¿A quién? Pues a Dios. Cuando el creyente cae, no vuelve a convertirse en lo que era antes de Cristo. Ha tenido un resbalón. Necesita reconocerlo, arrepentirse y levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Eso decía Proverbios 24:16. Por eso Pablo puede dirigirse a los creyentes como santos. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo llama santos a los creyentes de Corinto, aun cuando la misma carta demuestra que tenían graves problemas de conducta y madurez. Vean Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Entonces aquí también se dirige a los creyentes como santos y fieles en Cristo Jesús. Vean Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces aquí enseña que el creyente se ha despojado del viejo hombre, con sus malos hábitos, y se ha vestido del nuevo, que se va renovando conforme a la imagen de su creador. El problema es que, decía un hermano, que el viejo hombre es como cuando estás en la alberca y quieres mantener bajo el agua a una pelota. Dice, sí, mientras tú pones atención, la pelota se va a quedar ahí abajo, pero tantito te descuidas, ¡pum!, y sale rebotando. Bueno, tantito te descuidas y el viejo hombre hizo de las suyas. ¿Por qué? Porque dejaste de tener comunión con Dios. Dejaste de congregarte, dejaste de discipularte, o ya no leíste, o ya no oraste. Bueno, pues poco a poquito le vas dando chance al viejo hombre de que brinque. Tito 2:11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces nos enseña que la gracia de Dios nos instruye a renunciar a la impiedad y a vivir de manera sobria, justa y piadosa. Entonces la mentira es, como todavía peco, sigo siendo un pecador. No, eso no es cierto. La verdad es que quien ha nacido de nuevo es un santo en Cristo, que mientras permanece en la carne puede caer en pecado. Pero el pecado ya no es su estilo de vida ni su identidad. El pecador pertenece al pecado. El santo pertenece a Cristo. Podemos caer, pero no pertenecemos a la caída. Podemos resbalar, pero no tenemos que permanecer en el suelo. Podemos pecar, pero el pecado ya no tiene derecho a definirnos. Un santo puede pecar, pero no es su estilo de vida. Ya no pecas a gusto. Exacto. Sí, ya sabes que eso está mal. Conclusión. Si me pasa algo malo, es porque no seré... No. Corrijo.
Si me pasa algo malo es porque no oré lo suficiente o Dios me está castigando. Juan 9, 1 al 3. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, y a Dios volvía. Amén. Pero es Juan 9, 1 al 3. Era mal. ¿De cuál a cuál? 1 al 3. Juan 9, 1 al 3. Sí. Muy marcado. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amén. Entonces, esta idea de que si me pasa algo malo es porque no oré lo suficiente, Dios me está castigando, puede parecer espiritual, pero también puede convertirse en una forma de autoengaño. Podemos llegar a pensar que nuestra relación con Dios funciona de manera estrictamente transaccional. Yo hago X y Dios me da Y. Yo oro y Dios me protege. Yo obedezco y Dios me bendice. Yo fallo y Dios me castiga. Pero entender que la realidad de la vida es mucho más compleja evitará desarrollar resentimiento cuando las cosas no salen como esperaban. Las dificultades, las pérdidas y las enfermedades forman parte inevitable de la condición humana y del entorno en el que vivimos. Son consecuencias de la caída, no necesariamente de una métrica de mérito o castigo inmediato. Los discípulos preguntaron del ciego de nacimiento: Rabí, ¿quién pecó? ¿Esto o sus padres para que haya nacido ciego? Había la creencia de que aún en el vientre yo podía estar pecando. Aliviánate, ¿cómo? Bueno, eso pensaban. Pero Jesús rechazó esa explicación automática. El sufrimiento de aquel hombre no podía reducirse a la fórmula pecado específico igual a castigo determinado. El libro de Job constituye otra poderosa advertencia. Job sufrió enormemente y sus amigos intentaron explicar su sufrimiento suponiendo que debía existir una culpa proporcional. Ándale, Job, búscate un pecadito, ya confiésalo. Pero Dios finalmente confrontó esa manera simplista de interpretar el sufrimiento. Vean Lucas 13, 1 al 5. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea, y Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Andas de nuevo con el dedo chueco. Castelno dice 13. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores?
que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Amén. Curiosamente, ninguno de estos casos, si los buscas en la Biblia, lo vamos a encontrar. Pero, en el contexto histórico, en el contexto cuando Jesús estaba hablando, la gente tenía perfecto conocimiento de quiénes eran esos galileos y de quiénes eran esos a los que había aplastado la torre de Siloé. Y aquí Jesús vuelve a mostrar que no permite una relación automática entre una tragedia y la supuesta mayor pecaminosidad de sus víctimas. Eso no significa que Dios nunca discipline. Hebreos 12, 5 al 11. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y al que azota, a todo el que recibe por hijos, es para su corrección, que sufre Dios los trata como a hijos, porque hijo hay a quien su padre no disciplina. ¿Por qué hay a quien su padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos con cuenta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él no nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos, ¿no? Entonces, Dios disciplina a sus hijos. Ahora, tampoco significa que el pecado nunca produzca consecuencias. Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Una cosa es afirmar que el pecado puede tener consecuencias y otra muy diferente afirmar que toda desgracia constituye un castigo directo por un pecado específico. Vean Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces nos recuerda que Dios obra en todas las cosas para bien de los que lo aman y son llamados conforme a su propósito, a parecerse a Cristo. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago enseña que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Segunda a los Corintios 4, 17 al 18. 17 al 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Entonces esto nos recuerda que la aflicción presente debe contemplarse a la luz de lo eterno. Y recuerdo, creo que es el manantial, es el desierto, que dice que cuando estamos en un día nublado, pues nosotros estamos viendo todo oscuro. Pero si estuviéramos volando, estaríamos viendo todo brillante, porque estamos encima de las nubes y el sol está pegando ahí. Entonces, hay que verlo a la luz de la eternidad. Cuando sucede algo malo, nuestra primera pregunta no debería ser, ¿qué hice para que Dios me castigara? Nuestra pregunta debería ser, Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esto? Las tres mentiras que hemos considerado tienen algo en común. La primera dice, Dios quiere que yo sea feliz. La segunda, Dios no me da más de lo que puedo manejar. La tercera, como todavía peco, sigo siendo un pecador. Y la psicología nos ayuda a comprender por qué podemos engañarnos. La palabra de Dios nos muestra qué debemos hacer cuando descubrimos el engaño. Confrontarlo con la verdad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8, 31 al 32? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y en Juan 14, 6 él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es Jesucristo. Tal vez hoy hemos llamado felicidad a algo que Dios llama desobediencia. Tal vez hemos llamado fortaleza a lo que en realidad es autosuficiencia. Tal vez hemos llamado personalidad a lo que Dios quiere transformar. Tal vez hemos llamado humildad a seguir identificándonos con el viejo hombre que Cristo llevó a la cruz. El salmista escribió, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Eso es el Salmo 139, versículos 23 al 24. Y esto nos ofrece una oración apropiada. Señor, muéstrame dónde me estoy engañando. Muéstrame qué mentira estoy creyendo. Muéstrame qué verdad estoy evitando. Y dame el valor para obedecerla. Una mentira puede proporcionarnos tranquilidad durante un momento, pero solamente la verdad puede conducirnos hacia la libertad. No necesitamos un Dios que confirme nuestras mentiras. Necesitamos un Dios que tenga misericordia de nosotros y nos confronte con su verdad. La verdad puede doler, pero también puede sanar. La verdad puede humillarnos, pero también puede transformarnos. En lo que concierne al crecimiento personal y la fe, existen ciertas narrativas o autoengaños en los que muchas personas creyentes suelen caer de manera inconsciente. Estas ideas, aunque a veces surgen con buena intención o como un mecanismo de defensa, suelen obstaculizar un desarrollo espiritual y emocional genuino. Por eso, hoy la pregunta no es simplemente, ¿creo en Dios? Sino, ¿estoy dispuesto a creerle a Dios cuando su verdad contradice la mentira que me he contado a mí mismo? Y concluyo con una pregunta. ¿Qué mentira te cuentas? Pues Señor, gracias porque tu palabra es verdad.
porque nos enfrenta a las mentiras que hemos estado creyendo. Señor, muéstranos cuáles son las que aún seguimos creyendo y no hemos entendido que no son verdad. Y gracias por lo que ya hemos aprendido, por lo que ya hemos entendido y por lo que nos has corregido. Gracias por lo que sigues haciendo en nosotros. Gracias porque sigues trabajando para que cada día podamos ir creciendo hasta parecernos más a Cristo. Y es en su nombre que agradecemos todo esto. En Cristo Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, ¿qué mentira estás creyendo? ¿En qué mentira te estás contando? ¿Qué mentiras le crees al mundo? Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí la próxima semana. Shalom, shalom. Estamos despedidos.